Es imperioso reflexionar sobre la responsabilidad del liderazgo político. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Todos los domingos tenemos la oportunidad de tener este espacio en el cual compartimos reflexiones de nuestro quehacer nacional e internacional. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una reflexión alrededor de los hechos recientes, de lo que ha venido sucediendo en Colombia. La realidad colombiana todos los días es un libro abierto que nos invita a leerla, a pensarla y a comprenderla de mejor manera para que nuestro país pueda seguir adelante. Pareciera que muchas veces esa realidad adversa, compleja, violenta nos supera y eso exige de nosotros mayor responsabilidad y compromiso por el país. Así que esta columna de hoy es el complemento de muchas otras columnas que en algún momento he compartido con ustedes alrededor de esa violencia que se repite y se repite. Pareciera que fuese un hecho insuperable. Y creo que las posibilidades de transformación de este país pasan precisamente por superar esta violencia y poder convivir realmente con la diferencia. Entonces es el reto que ha tenido pendiente la sociedad colombiana, poder convivir en medio de la diferencia, sin que eso implique excluirnos, marginarnos o matarnos, como ha sido la constante de nuestra historia. Así que quiero compartir esta reflexión con ustedes que he denominado Continuamos repitiendo. La sociedad colombiana continúa repitiendo su diario discurrir de crímenes y demás actos violentos, lo que tiene como catalizador la incapacidad de convivir en la intolerancia y diferencias entre sí, factor predominante de todas las violencias del país. Desde los inicios de la independencia y pasando por la construcción de la República, se ha venido construyendo una sociedad fundamentada en conflictos políticos, sociales, económicos y culturales aún no resueltos, que han arrojado como resultado una violencia perpetua, condenando a la sociedad a una espiral de muertes. Para validar lo anterior, es necesario revisar con detenimiento la historia de Colombia, en donde los tiempos actuales se han caracterizado por un alto nivel de degradación de la convivencia social. Por ello, es imperioso reflexionar sobre la responsabilidad del liderazgo político. A la vez, observar cómo incide en la transformación y bienestar social. Como señala el profesor Boaventura de Sousa Santos, cuando se refiere al peso de la historia pertinente en los actuales momentos de la realidad nacional, el peso de la historia es variable. Hay periodos en los que la historia es pesada y en otros liviana. Los periodos pesados generan desalientos, resignación. Al parecer no podemos cambiar, no existen alternativas ni fuerzas que generen opciones. Las generaciones que viven en periodos de historia pesada se denominan huérfanas. Lo anterior para hacer referencia a la generación que emerge a partir de los años 90, no solo en Colombia, sino a nivel global. Una época de cierre definida por Fukuyama como el fin de la historia. Fin de una época, un mundo sin posibilidades, un mundo sin futuro, lo que trajo como consecuencia un periodo de la historia huérfano en comparación con épocas anteriores. Para comprender lo dicho, basta revisar la historia colombiana y reflexionar cómo la generación que antecedió a la década de los 90 se caracterizó por su ímpetu y liderazgo utópico para transformar. Claro está, fue una época de amplia y masiva politización ideológica, tendiente a materializar determinado modelo de sociedad que, entre otras cosas, no fue posible, pero condujo a una generación, a un modo de exterminio
en unos casos planificado y en otros como mártires. Cuando recordamos lo que fue esa generación inaugural que vivenció Colombia y que las fuerzas oscurantistas y retardatarias de siempre impidieron su ejercicio, su capacidad intelectual y moral como opción transformadora y de cambio, podemos decir que frenó desde la violencia y la guerra una generación inaugural, entusiasta y utópica que pudiera desplegar su potencial creativo e innovador. Posiblemente el presente fuera distinto. De allí que el atentado criminal al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al igual que todo colombiano, merece el rechazo unánime de los estamentos gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Asimismo, reaccionar frente al tipo de sociedad que estamos viviendo. Vivimos tiempos de posverdades, donde impera una nueva concepción de democracia y debate político, marcado por la ausencia de reconocimiento y respeto por el otro, creando con esto un escenario de mutua satanización. Asistimos a tiempos de incertidumbres fabricadas, construcción de relatos, narrativas y ficciones que tienen como finalidad controlar la subjetividad e imponer nuevos discursos sobre la verdad. En este nuevo escenario tienen responsabilidades los líderes políticos y los medios de comunicación. Solo ellos pueden construir un espacio en donde el debate público se caracterice por la prevalencia del mejor argumento. A su vez, este sea lo único permitido y no la violencia. En estos momentos donde la historia es muy pesada y nuestra generación está huérfana de cambios, sin alternativas y fuerzas que la impulsen por un camino distinto al pesimismo, la narrativa del miedo, la desinformación y el desencanto, en estos momentos de polarización, satanización ideológica y mesianismos redentores, es cuando realmente necesitamos liderazgos con ímpetu, visión y entrega que dignifiquen el ejercicio de la política y la sitúen al servicio de la vida misma. Era compartir esta reflexión con ustedes. Es una reflexión de presente alrededor de toda esta complejidad social, no solo en Colombia, sino en el mundo. Asistimos a un mundo que se autoaniquila, se autoextermina. Lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, lo que en estos días ha emergido entre Irak, Irán y Israel con la intervención de Estados Unidos. Es decir, hay un mundo que no se encuentra, que no se reencuentra. Creo que eso ha sido una constante de la historia en el mundo. Y bueno, Colombia no es la excepción. No nos seguimos destruyéndonos entre nosotros. Y por eso es necesario reafirmar el diálogo como elemento central en un escenario tan complejo y tan convulsionado de la sociedad colombiana. Y también es el llamado, como siempre, en estos tiempos de posverdad, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden continuar siendo plataformas o cajas de resonancia, de discursos de odio, de violencia. Los medios tienen que centrar en gran medida su responsabilidad en contribuir a la educación, a que una sociedad se pueda educar. Y para ello necesitamos una información imparcial, objetiva, veraz, que devele, que muestre, pero no ser plataforma de discursos y narrativas que profundizan aún más la polarización y que llevan al país a un escenario de confrontación y de violencia verbal que luego se va al escenario de la violencia física. Nos falta mucho realmente para aprender a convivir, porque la convivencia implica estar en la diferencia, reconocernos en las diferencias, expresarnos en la diferencia sin miedo. Pero esa expresión de la diferencia se hace en el marco del respeto, no con señalamiento, no con injurias, no con calumnia. Al mejor estilo habermasiano, que la única violencia permitida sea la del mejor argumento. Entonces, a eso nos invita la convivencia, ¿sí? Es poder encontrarnos con visiones distintas, concepciones distintas, pero respetando esas concepciones y podernos dialogar sobre ellas y expresarnos libremente, sin hacernos daño, sin destruirnos y sin señalarnos. Ese es el desafío de presente, y allí la educación tiene una gran responsabilidad también de poder formar a las presentes y futuras generaciones en una visión que nos conduzca
a poder entender esa diferencia, convivir en ella, si queremos realmente construir un país en paz. Así que comparto con ustedes esta reflexión, indiscutiblemente, y la dejo como elemento de insumo para la reflexión de ustedes, para la discusión, que es en el fondo la intención de este espacio de todos los domingos, es poder generar en quienes nos escuchan, quienes nos oyen, discusiones, comentarios, análisis que puedan ampliar mucho más esta visión y esta perspectiva. Muchas gracias.